días, señores del jurado de la 20ª Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka. Soy el estudiante Stefano Cosavalente Albán del cuarto H del Colegio San Juan Trujillo, representante del tema de investigación Todos somos una historia, por parte del curso del área de Desarrollo Personal Ciudadano y Cívico. Nuestro proyecto de investigación habla sobre tiene como finalidad de concientizar y sensibilizar la población sobre la no discriminación. Nuestra problemática principal sería, como dije antes, sensibilizar a la población sobre la no discriminación. Y nosotros hablamos de esto porque, siendo la discriminación un problema, un tema de dominio público, en el que se van problemas sociales, económicos, políticos, en lo que generan exclusión social en el Perú. Por ello surge el interés de organismos públicos y también de algunos ciudadanos por generar políticas públicas y legislaciones, y la necesidad de cuantificar y evaluar la opinión pública de las poblaciones más vulnerables dentro de etnicidad, racismo y inclusión social, entre otras. Por ello, el objetivo de este estudio es presentar el panorama actual sobre la discriminación con la finalidad de identificar avances y necesidades. Avances desde cómo empezamos hasta cómo estamos ahora y lo que necesitamos para acabar, porque en 2021, siendo Perú un país multicultural, sigue siendo habiendo discriminación, y no solo por parte de entre personas, también por organizaciones, centros públicos como la policía, hospitales, etcétera. Con ello hemos visto desde cómo fue fundada, desde que vinieron los españoles, cómo era jerárquicamente, la discriminación que había, cómo desde que vinieron más personas de diferentes lugares como esclavos, y cómo han sido jerárquicamente ubicados, siendo como siempre una discriminación por parte de los españoles. Delimitamos el problema. En nuestro país, las distancias sociales y la incapacidad de los grupos para ver y aceptar la mayoría como parte de nuestra sociedad cultural y consecuencia histórica han impedido la formación de un verdadero proyecto nacional. Siendo nosotros, como dije anteriormente, un país multicultural, seguimos haciendo discriminación, y por ello nosotros no podemos avanzar como uno solo. Cada, cada persona avanza por su lado y no puede ser unido para llegar a nosotros más. Por ello, necesitamos el conocimiento de cómo se ha ido configurando nuestra historia como país, como siempre vamos a hablar desde el principio de la discriminación hasta ahora. Y por otro, la revalorización de nuestra diversidad étnica y racial como fortaleza, ha dado los múltiples aportes cuyos conocimientos han contribuido para crear la famosa cultura peruana, tan elogiada por otros países, debido a que tenemos muchos tipos de cultura, que actualmente goza de la preferencia a nivel mundial. Por lo tanto, como título de nuestro tema de investigación, todos somos una misma historia, todos somos los mismos, no hay por qué ir de lado a lado. Mi tema de investigación sería la discriminación étnica y racial en el Perú, desde de diferentes culturas hasta raza, religión y nivel económico. Y consiste en conocer las causas, desde por qué se hizo la discriminación hasta por qué sigue existiendo. Nuestro tema de investigación vendría a ser la discriminación étnica y racial que en el Perú, que, que saber por qué existen las causas, por qué pasa por eso, por qué se generó, por qué hay siempre eso hasta el pleno 2021, cuya contribución ha permitido la conformación de nuestra cultura peruana, desde lo que los españoles trajeron a diferentes esclavos de diferentes lugares, y haciendo de nosotros, Perú, un país multicultural que ha sido elogiada por bastantes personas. Y nuestra pregunta de problema vendría a ser: ¿en qué medida la discriminación en el Perú impide el desarrollo de un verdadero proyecto nacional en favor de la población peruana? Razones de la importancia del estudio. ¿Por qué es importante este estudio? Sabiendo que vamos a tocar un tema de discriminación que, como dije anteriormente, es un tema público que nos afecta a todos para avanzar como un país unido. Razones de la importancia del estudio. Como dije anteriormente, la discriminación es un problema que afecta a todos
para seguir avanzando como un país unido. Como dice en el texto, nuestra investigación es importante para dar solución a una problemática tan común y y que afecta a tantos como la discriminación. Se produce en ámbitos raciales, étnicos, de género, de idioma, de clase económica, de religión o hasta de generación, etc. Lo que genera situaciones de enajenación, exclusión y marginación y separación de grupos, y que vulnera los derechos primordiales que tenemos cada peruano. Y por otro, crea una separación entre los grupos que conforman el Estado peruano contra un verdadero proyecto nacional en búsqueda de la convivencia democrática, el respeto de derechos y el bien común. En la actualidad, estamos viviendo una pandemia por causa del COVID-19, que nos tiene en situación de emergencia, tanto en el ámbito de la salud como el de la económica, Ha dejado miles de muertos, enfermos, pérdidas económicas muy grandes, y que justamente esta situación ha puesto también en evidencia la discriminación, no solo en los ámbitos de raza, vestimenta, pensamiento, habla, religión, etc., sino que también produce en los ámbitos de salud que hemos notado en el alto índice de los peruanos con bajos recursos han sido menospreciados por algunos directores debido a que no tenían la economía para pagarles. Ahora empecemos con un pequeño cuadro que habla sobre la discriminación étnica y racial en el Perú. ¿En qué medida la discriminación en el Perú impide el desarrollo de un verdadero proyecto nacional en favor de la población peruana? Tenemos en cuenta que la población peruana conoce y valora y difunde su origen histórico como una oportunidad de validar a todos aquellos aportes culturales que han dado a cada pueblo o etnia constituye actualmente el país y que hoy es la famosa cultura peruana, como dije anteriormente, tan elogiada, dando validez a un aporte cultural. Nosotros tenemos muchas culturas, una infinidad de culturas. Nuestro objetivo, el objetivo general sería concientizar a la población peruana para que evite todo acto discriminatorio en contra de los grupos étnicos y poblaciones vulnerables. Nuestros objetivos es implementar y difundir un afiche, que hemos hecho un afiche donde habla desde los principios de la discriminación, cómo ha pasado hasta la actualidad. Diseñar un cuestionario que las preguntas que para conocer consiste en situaciones de discriminación en la población. Como sabemos, la discriminación está en todos lados y nosotros hemos optado para hacer una encuesta de por qué ha sido discriminado, en dónde, cómo y a qué edad y por qué. Elaborar una página web con temáticas ligadas a la discriminación y a la difusión del afiche. ¿Cómo se produce el acto discriminatorio y consecuencias? Para explicar el tema racismo hay que remontarnos desde 1532, que los colonizadores llegaron creando con ello el mal denominado República de Indios y República de Españoles. Desde ahí podemos observar el separamiento de grupos por los españoles, siendo en este caso la raza dominante, y los indios, que han sido los habitantes de cuando ellos vinieron a siendo oprimidos por los españoles, estableciendo marcadas diferencias que dan inicio entre la forma de exclusión y marginación. Desde ese tiempo ya se la discriminación, tratándonos a nosotros, a nuestros antepasados, a los indios, como esclavos. Se discrimina cuando con base de alguna distinción injustificada y arbitraria relacionada con las características de una persona, o su pertenencia a algún grupo en específico, como dije anteriormente, raza, religión, género, idioma, vestimenta, etc. Se realizan actos o conductas que niegan a la persona igualdad de trato. Por ejemplo, lo insultan, le pegan, le separan de ellos debido a a sus diferentes rasgos. Y no goza igual que los demás, ya sea como la imagen que vemos, un moreno, no, no gozando con el juego con los demás debido a que ha sido excluido de este grupo. El principio de igualdad es uno de los valores más importantes reconocidos por la humanidad y constituye la base teoría de los derechos humanos. Su importancia radica en darnos igualdad a todos, los mismos derechos y limita privilegios, con lo que favorece el desarrollo e igualdad de la sociedad. Siguiente tenemos
que actualmente se sostiene que no existe el racismo en el Perú. Algunos dicen que no existe, que hasta que ha disminuido, pero no, lamentablemente sigue existiendo y cada vez va aumentando. Se afirma que todos somos mestizos y el factor social, racial no influye en nuestra vida cotidiana. Sí, hay muchas personas que siguen afectando a los demás por ser diferente raza, diferente lugar. Sin embargo, a los números de ejemplos y teorías al respecto, que cómo es un fenómeno de tanta relevancia por ser denegado, cómo se expresa el racismo en el Perú, cómo se vive en este conflicto racial, qué consecuencias tienen los pueblos relegados, preguntas que nos conducen al problema del racismo en Perú que nosotros estamos tratando, tomando en cuenta nuestro país exige una gran población que sufre discriminación. Hay muchas personas que sufren discriminación, ya sea por lo antes mencionado, religión, raza, género, etcétera. Resultados. Según la bibliografía consultada y los datos encontrados como en el censo 2017 de vivienda y población, la discriminación étnico-racial es de un 53%, mucho más de la mitad. De personas encuestadas consideran que los peruanos son racistas. El 8% se considera a sí mismo racista o muy racista. Los principales tipos de investigación son la negativa de ser atendido y tratado diferenciado, y las bromas, que son muy hirientes para algunos. Los principales lugares donde han vivido esta experiencia son establecimientos estatales, como hospitales, postas, comisarías y hasta las mismas municipalidades. En cuanto a los motivos de discriminación que se encontró, principalmente en el nivel de ingreso del 31%, es la forma de hablar, la vestimenta, los rasgos físicos y la color del pie. El 59% percibe la población quechua y aymara es discriminado o muy discriminada. Las principales causas de su color de piel, su lugar de procedencia, su forma de hablar, la vestimenta y el idioma o lengua. Propuestas es el afiche, titulado Todos tenemos una misma historia, que habla, es una línea del tiempo desde los que llegaron los primeros pobladores hasta los españoles, que atrajeron a africanos y hasta la actualidad. Los primeros pobladores llegaron hace 20.000 años antes de Cristo y actualmente conforman los grupos étnicos que es en la Amazonía de nuestro país. Otro grupo que llegaron al mismo tiempo, en los 20.000 años antes de Cristo, se fueron a la zona andina y ahí dominaron el ambiente y formaron culturas pre-incas e incas. Los conquistados, los incas, son conquistados a partir de 1522 por los españoles, quienes se sentían superiores y establecieron la República de Indios y la República de Españoles, quienes se sentían superiores a los dominados, que vendríamos a ser nuestros antepasados, que es la República de Indios, y establecieron la discriminación de razas, surgiendo la discriminación. Los españoles trajeron a los africanos en calidad de esclavos, desprovistos de derechos y sujetos al maltrato cruel que es el esclavismo. Con la presencia inicial de española, más que la población autóctona de los incas, se produce el mestizaje y la aculturación. Con el mestizaje, que es el cruce racial, surgen los cholos, mulatos, zambos, chinos, etc. Más adelante llegan los chinos, austriacos, alemanes, árabes. Se produce un gran intercambio de conocimientos, aculturación, y con él surge la cocina novandina, lo- la marinera, las fiestas patronales, danzas folclóricas, tejidos y tallados en madera. El ciudadano en el Perú, el ciudadano del Perú, antes de discriminar, valora el aporte de cada pueblo que nos da a nuestra identidad del país, debido a que estamos ubicados como los países con más multiculturalidad y más diversos del mundo. Por tanto, todos tenemos una misma historia. Y sin embargo, ¿a qué se debe que existe la discriminación? ¿Existe la discriminación? ¿Acaso todos tenemos los mismos derechos? Es una de las preguntas que nuestro grupo se ha hecho. ¿Por qué existe la discriminación si todos tenemos los mismos derechos? Cada, cada, cada persona que nace en Perú tiene los mismos derechos. Por eso, todos debemos evitar la discriminación, porque evitar la discriminación es tarea de todos. En conclusión, el afiche antes mencionado es un medio para hacer reflexionar a la población local, regional y nacional a favor de la no discriminación. La discriminación es uno de los problemas que atenta al buen desarrollo del proyecto nacional. Se debe realizar acciones conjuntas en favor de la no discriminación y favorecer las inclusiones de todas
y todos. El origen de la discriminación en el Perú data desde que llegan los españoles a conocer nuestro origen y, y, y comprender que todos somos parte de diversas de culturas y nos posiciona como una gran nación cuyos aportes fortalecen nuestra localidad regional, local, nacional. Y hoy constituye como cultura peruana, que goza de una buena posición a través del mundo,